Bueno, en el día de hoy vamos a compartir eso que veníamos. El simbolito de la lámpara es ese círculo con una X, en la cual representa ese tipo de lámparas. Ya prácticamente no se están usando más, porque si ustedes ven son las que tienen filamento, ya se dejaron de usar hace aproximadamente unos 10 años. Después pasaron a las de bajo consumo y después pasaron a las de LED que estamos teniendo ahora. Bien, el motor eléctrico tiene esa M, que es un motor como el que nosotros tenemos ahí en la figura. Y vamos a empezar a ver que para que el circuito empiece a funcionar, yo voy a pasar un poquito de largo el apunte. Esa es la representación del interruptor y vamos a ver el por qué tiene ese aire ahí en el medio. Y me voy a situar en esta parte del circuito básico. Entonces el apunte dice que en un circuito eléctrico los electrones de carga negativa se concentran en el polo negativo, mientras que en el polo positivo se conectan los protones y las cargas positivas van absorbiendo los electrones de los átomos próximos al conductor. Es decir, van pasando los electrones de órbita en órbita. Bien, vamos a ver un circuito clásico, que es el que nosotros tenemos ahí, en el cual, si nosotros vemos en la parte de la izquierda, es el que estoy subrayando con la manito, ahí vamos a tener, si alguno se acuerda, ¿qué tipo de dibujito es ese? A ver. Polo negativo y un polo. Dentro del polo negativo abajo y dentro del polo positivo, ¿qué vendría a representar esa figura que está ahí? Dentro de las que vimos arriba. Vamos hacia arriba a ver si lo pueden llegar. Ah, sí, sí. No, no me sale el nombre. Acá La no. resistencia, creo. No me acuerdo. Acá. Ay. Ahí está. Las pilas. A ver si le ayuda. Una pila. Exactamente. Es una fuente de energía que en este caso nos representa la pila, con la única diferencia de que nosotros habíamos visto que ese dibujito está en esa disposición, y ahora cuando yo vaya al circuito abajo, me voy a encontrar que como ya forma parte del circuito, voy a ir bajando, lo voy a ubicar en la forma que a mí me represente más fácil entender el circuito. Es decir, lo puse con el polo positivo hacia arriba y con el polo negativo hacia abajo. La giré 90 grados. Toda la parte que está en amarillo viene a ser el conductor de los electrones que si nosotros vemos ahí adentro, son todos esos circulitos azules que van a circular por el alambre de cobre y van a ir hasta la resistencia que yo tengo acá en el lado de la derecha, o si yo cambio y en vez de tener una resistencia puedo llegar a tener un motor o puedo llegar a tener una lamparita, lo voy a hacer que prenda. Y los electrones van a volver por el lado de arriba. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar un circuito básico. ¿Tá? Lo mínimo con lo que puede andar un circuito es con una fuente de energía, los dos cables, el negativo hacia abajo y el positivo hacia arriba, y lo que yo necesito conectar para que funcione. Bien, voy a volver un poquito hacia arriba y vamos a ver el tema del interruptor. ¿Para qué me va a servir el interruptor? Precisamente, como su nombre lo dice, para interrumpir el paso de los electrones. Y yo lo puedo poner tanto en la parte de acá abajo, que es el polo negativo, o lo puedo poner en la parte de los retornos de los electrones en el polo positivo. Y se representa con esa figura que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para insertar en el dibujo ese otro accesorio que ya les vamos a ir sumando al circuito? Yo veo que acá en la parte de la izquierda como que viene el circuito y en la parte de la derecha como que debería continuar, es decir, voy a cortar el circuito. Profe. Sí. Profe, Mateo Serrano Ahí no te Mateo escucha. Serrano pone que no te escucha. Ah, pero si ustedes sí me escuchan, el problema debe ser de él, no mío.
Si ustedes me escuchan, Sí. Superregui tiene anulado el micrófono y algún otro también. Ahí está. Bien, ¿ahora sí? ¿Seguimos? Sí. Bien, debe haber sido por ahí algún que han tocado algo. Bien, entonces, ese dibujo a mí lo que me va a representar es un interruptor, ¿tá? Para que los electrones no puedan circular por el circuito y yo poderlo inutilizar a lo que tenga puesto como carga. Si nosotros nos fijamos, es como si fuera un puentecito, ¿tá? Si yo vengo con un autito, para hacerlo más gráfico, o con los electrones del lado de la izquierda, y quiero subir o quiero pasar, me voy a encontrar de que no puedo, porque la barrita que forma parte del interruptor internamente está abierto, ¿tá? Acá hay aire, entonces yo no puedo hacer circular los electrones. Internamente después vamos a ver que el interruptor es más o menos algo así, tiene una palanca adentro, donde la entrada de corriente siempre, siempre, siempre es la del medio. Siempre la corriente a los interruptores es la del medio. Y las salidas son los de los costados. En este caso tenemos una sola salida, que es la de la izquierda, pero vamos a ver que hay otro tipo de llave, que es de combinación, tiene una tercer patita que está del lado de la derecha. Entonces vamos a ver que entra la corriente por acá, y una de las dos patitas siempre está conectada. ¿Tá? Si yo la tuviese, esa ficha, ese interruptor de combinación que tiene las tres patitas, y podemos medirlo con un tester, o podemos ponerlo en un circuito, siempre nos vamos a dar cuenta que en una de las dos patitas siempre el circuito está cerrado. Cuando yo aprieto la llave de arriba, vamos a ver que se conecta la del otro lado. ¿Tá? Entonces eso lo vamos a ver después, pero básicamente es eso, el tema del interruptor. Bueno, la definición dice que la función de estos elementos es cortar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica, en realidad como los electrones que yo les había comentado, y pueden ser para, bueno, ya ahí habla de un poco de la aplicación, que pueden ser para exterior, siempre y cuando tenga la aislación determinada, porque eso se puede llegar a mojar y todas esas cosas, o de embutir. Embutir es lo que nosotros tenemos por ahí en la pieza, en la cocina, en el baño, que ya viene con toda la cajita y lo podemos poner directamente en ese bastidor. Como ahí les decía, hay de 2 o 3 puntos. Después hay otro tipo de interruptores múltiples, después lo vamos a ver más adelante. Y se pueden decir que se llaman unipolares, bipolares o tripolares o de combinación, como ya les decía. Este es uno simple unipolar, porque corta un solo polo. Bien, ahí vimos la definición de circuito básico. Era el que yo les había puesto acá. Y ahora vamos a ver que hay dos sentidos de la corriente. Ahí dice que el sentido convencional de la corriente eléctrica es el sentido que se ha tomado como oficial por los movimientos históricos, que es el con el que nosotros vamos a manejar. El sentido convencional, ese que nosotros vemos ahí, en la figura 17, siempre nosotros decimos que el polo positivo es el que tiene la corriente. ¿Tá? Entonces, para nosotros, el que tiene la corriente es el que tiene el flujo de electrones, cuando en realidad es el que nosotros lo vemos acá en la casa como que es el que nos iría a dar una patada eléctrica, lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero, en realidad, como el apunte dice, el sentido que llevan los electrones en su movimiento es el del polo negativo al polo positivo, y a eso se lo denomina sentido real de la corriente eléctrica. Quiere decir que si nosotros analizamos lo que pasa a nivel de los átomos, el movimiento es del polo negativo al polo positivo. ¿Tá? Eso es el sentido real. Pero nosotros tomamos el sentido convencional como que es el que va de positivo a negativo
como muestra la figura ahí, la 17. Son los dos sentidos. Bien. Vamos a ver ahora un poquito, más o menos se entendió esto con los dos sentidos de la corriente. El que nosotros usamos habitualmente, el que tiene corriente es el positivo. Pero si analizamos realmente a nivel de los átomos, la corriente va del polo negativo, porque los átomos van en ese sentido, del negativo al positivo. Esas son las dos variantes que nosotros tenemos que ver. Bien, vamos a ver ahora, y vamos a terminar nombrando todas estas herramientas. Nosotros a principio de año le pedimos un kit básico de herramientas para ir conformando una pequeña valija, en la cual están conformados por estas herramientas que nosotros vamos a ver ahora. Y terminamos en el primer trabajo práctico, que son trabajar con unos cables. ¿Alguno me preguntó algo? No. Me pareció que alguno me dijo, profe. Bien, como dice ahí, te proponemos ahora conocer algunas herramientas que vamos a utilizar para el uso eléctrico y su utilización. Lo primero que vamos a utilizar, o lo primero que vamos a ver, es una pinza de fuerza universal, en la cual, por ahí, es medio representativa. Tiene la parte de las mordazas para apretar los cables, la parte para cortar los alambres, en el caso nuestro para cortar los cables, la articulación, que es la bisagra, y un mango aislado para que si en algún momento tenemos que correr un cable con electricidad o tenemos que por ahí cortar un cable que tiene electricidad, toda la parte del mango aislado nos va a servir para que no nos agarre corriente. Bien, para que ustedes tengan una idea, yo tengo esta, tiene su uso ya, es mía de hace mucho tiempo, es prácticamente parecida a las que nos mostró el apunte. Está la parte de la fuerza, tiene un pequeño estriado que no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Tiene la parte para cortar el alambre o cable, la parte de la bisagra y la parte aislada del mango. Ya esta tiene su uso. Pero por las dudas, tengo una más chiquita. Ya la compré específicamente para cortar cables o pelarlos, ¿tá? Que también tiene la parte metálica y la parte de aislación, para que se vea la proporción. Más chiquitita. Pero a mí me sirve igual. Bien, todos estos elementos, después les vamos a hacer una pequeña lista como para que vean de adquirir una. Como siempre decimos lo mismo, si ustedes tienen alguna en la casa, no es necesario comprarla. Si la tienen que salir a comprar, le pedimos que traten de gastar lo menos posible, y si alguno ya la tiene porque algún hermano se la presta o quiere compartirlo con uno de los compañeros, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí les recuerdo, que siempre hablamos con los chicos, es que la traten de identificar de alguna forma. No le pedimos que le pongan el nombre con un corrector porque es fácil por ahí de borrarlo. Se lo pueden borrar con una lija o lo pueden borrar con algún clavo, con la punta de un compás. Entonces lo que le pedimos es que le traten de hacer alguna marca física. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, en el mango le hacen 2 cortecitos chiquititos con una hoja de sierra, o 3, o por ahí que lo pueden hacer unos puntitos con algo caliente. Tampoco es para romperla, es para identificarla solamente. Porque al momento de que por ahí se pueden llegar a perder, calculen ustedes que muchas de las herramientas que ustedes van a ir a comprar, la escuela también las compra más o menos en el mismo lugar o las mismas ferreterías. Entonces se pueden llegar a confundir un día que estemos guardando las cosas y quede alguna herramienta sin querer en la escuela. Por ahí todo este tipo de herramientas va a ir a parar al pañol. Entonces, ese en el mejor de los casos. Bueno, en el peor de los casos, si alguno se la quiere llevar a modo de que se confundió de herramienta, por así decirlo, ya sabemos cómo identificarla, ya sabemos qué vamos a ir a buscar. Vamos a ir a buscar una pinza, si se acuerdan la marca, que tenía, por ejemplo, 3
agujeritos negros quemados con un soldador en un mango, o tenías con un cortecito de una hoja de sierra en la parte de atrás, o bueno, es tratar de identificarlo de alguna forma física, cosa que el que se la quiera llevar inconscientemente, o lo está haciendo a propósito, no pueda borrarle la identificación. Bien, vamos a pasar a la segunda herramienta, que es un alicate de corte. Es la herramienta utilizada para... no, perdón, venía de la definición de atrás. La herramienta es amarilla, es una pinza, es una herramienta utilizada para sujetar piezas y hacer fuerza. El mango siempre debe estar aislado y en perfectas condiciones, ya que nos permite el trabajo con tensión o con la corriente, en el caso de ser necesario. Bien, el alicate es una variante de la pinza, en la cual en la parte de adelante, en vez de tener las dos mordazas planas para apretar o hacer fuerza, tiene la parte de las quijadas o la parte donde va a servir para pelar los cables o para cortarlo directamente al cable si yo hago más fuerza sobre el mango. Y los mangos también están aislados por las dudas de que nosotros tengamos que cortar algún cable que tenga tensión. Ahí la definición dice que es utilizado para cortar materiales tales como conductores, aislaciones de plástico, de PVC, cable canal, etc. Debe evitar utilizarlo para cortar alambres de acero, chapa, etc., ya que las mordazas que tienen ahí en la parte que es la parte útil del alicate, se pueden llegar a perjudicar, que es para que no se desafilen y se produzcan mellas en la cuchilla. Las mellas son que se desafile justo esa parte. Preservándolo de esta manera aumentará significativamente su vida útil. Bien. Yo particularmente tengo es más o menos parecido. Si se alcanza a ver, acá tiene la parte de los filos, tanto arriba como abajo. Está toda la parte aislada. Esta la compré el otro día, de marca Bullet. Supuestamente, por lo que dice, aguanta hasta 1000 voltios. Ah, no, está al revés, perdón, ahí. 1000 voltios. Quiere decir que yo más o menos hasta ese tipo de corriente puedo llegar a cortar. Y si yo pongo, acá me vine preparado con un cable, lo pongo acá. Si yo lo empiezo a marcar al cable y lo voy girando, en algún momento voy a poder sacar hacia afuera parte de la aislación. Pero si yo agarro el cable y le hago fuerza, lo termino cortando. ¿Está? Entonces vamos a tener que ir viendo cuánta fuerza nosotros le podemos llegar a hacer al alicate para no cortar el cable, porque después de ver todas estas herramientas, el primer trabajo práctico que viene es trabajar con cable. ¿Está? Muchas veces yo personalmente utilizo un cúter donde no pongo la mano del otro lado, sino que lo hago sobre el aire, de un lado, del otro, y después lo hago girar un poquito, y después agarro el alicate sobre el corte que hice, y ahí saco la parte aislante. En la escuela no están permitidos el cúter, pero si algunos, por eso le digo, a modo personal, yo lo hago con eso. Viene en algún momento que yo no tengo acá unas pinzas pelacables, en las cuales, voy a volver al cable, agarran el cable de este lado, haciendo fuerza, y a su vez tienen unas manitos internas que apretan acá y tiran hacia afuera. ¿Tá? Esas son unas pinzas pelacables que están muy buenas. Se están utilizando, es como un gatillo que apretan, tiene como una doble mordaza, una aprieta y la otra tira para afuera y lo sacan perfectamente. Y a su vez creo que tienen una parte en el mango que cortan cable y hacen varias cosas más. Bien. Eso es con el tema del alicate. Vamos a pasar a ver que vamos a utilizar los destornilladores de punta plana. Bien, los destornilladores ya la mayoría de ustedes por ahí lo pueden llegar a conocer y los han visto. Tienen esa forma.
está la parte de la punta, el vástago y el mango. También son aislados para que si yo en algún momento con la parte de la punta tengo que en alguna ficha apretar o soltar el cable, que la parte del mango me sirva de aislación para poder trabajar si el trabajo lo amerita con corriente. Su uso está indicado en introducir y apretar o extraer y aflojar todo tipo de tornillo con ranura con la cabeza apropiada. Este destornillador en particular tiene la punta plana. Yo les voy a mostrar algunos acá. Tengo uno chiquito, ¿tá? Toda la parte aislada de acá atrás. Lo que no tengo que hacer, obviamente, es que si estoy desatornillando algo con corriente, tocar acá para hacer más fuerza. Muchas veces tenemos la costumbre de que este dedo a veces, para hacer más fuerza, lo ponemos sobre la parte del vástago. Y ahí es cuando, si nosotros estamos trabajando con corriente, nos puede llegar a dar una patada. No sé si se alcanza a ver la punta, es la punta plana. Acá tengo otro, que también tiene las mismas características. Este es más largo, es de 20 centímetros, este es de 10. Tiene la punta plana. ¿Dónde está la camarita? Acá, ahí está. No hace foco, ahí hace foco. Está medio gastadito, pobre, de tantos tornillos que he apretado. Fíjense que cambian el modelo de los mangos, uno más grande, uno más chico, aunque este tiene el vástago más chico, el mango es más grande. Y a su vez, el otro día compré este, que es mucho más grande, también tiene la punta plana, pero tiene esta característica. Se sale, y acá tiene la punta Phillips. Se da vuelta y se vuelve a poner en el mismo lugar. Pero este tiene una particularidad. No está aislado, porque esta parte de acá atrás toca con la parte de adelante. Si bien esta parte de mango amarillo está aislado, cuando yo cierro la mano, estoy tocando sin querer el botón este que está acá atrás. Es porque acá adentro tiene todo un eje que es para que vaya y venga. Entonces tengo que tener sumo cuidado de que si yo en algún momento utilizo este destornillador, acá tengo o puedo llegar a tener corriente. Es mucho más grande que los otros. Si ustedes se fijan, ahí los puedo poner ahí. Es mucho más grande que los otros. Ahí vamos a ver la parte de la punta. Bien. Y obviamente, como el próximo modelo, lo voy a dar vuelta, el próximo modelo de destornillador que nos va a dar el apunte, es el que tiene este tipo de punta en cruz, que se llama Phillips. Como el de los televisores o el de los teléfonos. Este es otro modelo que era parecido al chiquitito. Este es Phillips. Bien, entonces, como decía el apunte, según, obviamente, nosotros vamos a tener que utilizarlo en base al tornillo que tengamos que apretar o desajustar. Hay muchos de los tornillos Phillips que a su vez una de las caritas viene como para poder usarlo plano también. Así que eso después con el tema de la práctica lo vamos a ir viendo. Bien, ahí el apunte nos da el destornillador Phillips. Es muy parecido al que yo les mostré. Y si se fijan acá en la parte de la punta, el destornillador Phillips tiene la forma de una cruz ahí abajo. Ahí dice que los destornilladores Phillips, o también llamados destornilladores estrella, son aquellos que tienen la punta en forma de cruz. Son para mayor profundidad en el centro, tienen mayor profundidad en el centro que en los extremos. Un destornillador es una herramienta utilizada para apretar y aflojar tornillos cuya cabeza tiene que coincidir con la forma de la punta. En caso de que el destornillador Phillips se utilice para ajustar o aflojar tornillos que tienen una cabeza con la forma de cruz, encaja con la punta del destornillador. Es decir, hay que usar el destornillador acorde al tornillo que nosotros vamos a apretar o aflojar. Bien, viendo estas pequeñas cantidades de herramientas que nosotros vamos a utilizar, se viene ahora, o se tendría que venir, el primer trabajo práctico
perdón, el segundo, el primer trabajo práctico era el átomo, donde dice que utilizando un alicate y una pinza de fuerza, tendremos que practicar pelando unos conductores y hacer unos empalmes como se muestran en la figura. Bien, como esto lo vamos a dejar para la semana que viene, y me quedan 5 o 6 minutitos de clase, les voy a dar las pautas, qué es lo que vamos a hacer la clase que viene. Bien. Se van a tener que conseguir un pedacito de cable como el que yo les mostraba en la figura. Este cable es de 1 milímetro de sección. Es un cable simple. Puede que en algún caso, yo tengo este en particular, este es de un velador que me quedó por ahí dando vuelta. Ahí se lo voy a mostrar. Bien. ¿Se alcanza a ver este que es doble? Sí. Bien. Yo lo voy a separar acá. Ahí está, así se ve mejor. Ahí está. Bueno, este que está acá, el celeste. ¿Cómo se llama el cable? Este cable celeste se llama cable unipolar, de un solo polo. Y este cable se llama cable bipolar porque tiene los dos conectores. Este es un cable para la conexión eléctrica de una casa, cada uno tiene su respectivo color, como lo habíamos visto, y este es de un velador. Si ustedes se alcanzan a ver no mucho es porque es transparente, el que utilizamos para los veladores. Los dos cables me sirven igual. Este es un cable simple y este lo puedo ir pelando y se me transforma en el celeste que está acá. El cable de velador es más finito porque tiene que alimentar solamente una sola lamparita, y este cable de 1 milímetro yo lo compré a propósito porque lo que yo tenía que conectar no llevaba mucha electricidad. Si se consiguen, o si lo tienen que comprar, con 1 metro alcanza, no van a tener problema en trabajar. Obviamente, 1 metro de este significa 50 centímetros de este, porque si nosotros lo pelamos, 50 centímetros por 2 cables es 1 metro. Con esto no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Y qué vamos a empezar a ver con eso? Lo que sí se van a tener que conseguir es o una trincheta, que es un cúter, y van a tener que tener sumo cuidado con las manos, o un alicate, que es para empezar a pelarlo, o la pinza de fuerza, que nosotros podemos utilizar acá, la parte de las mordazas, para poder pelar el cable. Así que cualquiera de estas dos herramientas me va a servir. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Como el apunte dice, lo primero que vamos a practicar es un empalme, cola de rata, en la cual, en la vida real, ¿qué nos puede pasar? Si yo vengo trabajando con un cable, se me terminó el cable y tengo que seguir la conexión, de alguna forma lo voy a tener que empalmar para seguir. Entonces, vamos a hacer ese tipo de empalme. O por ahí, yo venía trabajando, corté mal el cable y, bueno, lo corté mal, lo tengo que empalmar porque el corte no iba en el lugar donde yo se lo hice. Vamos a ver ahí en el dibujo que vamos a tener dos tipos de empalme, uno sin conector y otro con un conector. El empalme sin conector que nosotros vemos ahí en la parte de la izquierda es el empalme clásico que nosotros podemos llegar a hacer cuando se nos corta algún cablecito o lo queremos hacer. Pelamos las dos extremidades del cable. Lo que ahí no muestra en el dibujo, ahí lo está mostrando porque ese cable tiene alambre. En el caso nuestro nos vamos a encontrar de que el cable internamente tiene distintos filamentos. Entonces esos filamentos los vamos a torsionar cada uno por separado, por ejemplo, el cable de arriba y el de abajo, y después sí lo vamos a unir de esa forma. ¿Qué pasa? Si tenemos ese tipo de empalme, para poder aislarlo vamos a necesitar una cinta aisladora. Se compra ese cerrollito negro o blanco, según el modelo que ustedes quieran comprar, o que tenga justo en ese momento el de la ferretería, para que no nos toque
ninguna parte metálica o no nos dé corriente a nosotros, o si por ahí empalmamos dos cables para que no haga cortocircuito entre uno y otro. O si no, lo que a veces se compra es un capuchón de plástico, que es el que está dibujado ahí con líneas punteadas sobre la Te parte calienta. de la derecha, y a su vez que ustedes lo ponen ahí como que lo van enroscando. Es de plástico, entonces lo enroscan y queda aislado ese tipo de empalme. Otra forma de aislarlo, que ahí el apunte no está, vienen unos cables, perdón, vienen unos, sí, como si fueran unos cables que no tienen la parte interna de cobre, no tiene el alambre adentro, se llaman termocontraíbles. Ustedes lo ponen ahí como si fuera ese capuchón de plástico, tienen que tener una pistola de calor caliente o algo, un encendedor o algo, que una vez que ustedes lo flamean, el cable se contrae y hace el modo de cinta aisladora. No está ahí explicado. Ese es uno de los empalmes los más básicos. Me quedan 2 minutitos. Les muestro cuál es el otro empalme. Es pelar un cable aproximadamente, yo no sé si 8 centímetros, por ahí con 5 está bien. Después lo vamos a ir viendo. Lo trenzan, ahí el dibujo está hecho con alambre, le hacen un quiebrecito hacia arriba al cable de la derecha, al de la izquierda un cable hacia abajo, y después lo van a ir trenzando de esa forma para que queden unidos como si hubieran dado la mano y el brazo juntos. Vamos a ver lo bueno que tiene este Profe. empalme. Sí, Entonces para la clase que viene necesitamos el cable y el coso para cortar. el cable, el alicate y si alguno quiere una trincheta y alguna maderita para poner abajo y evitar lastimarnos, no hay problema. Lo que sí, si tienen la trincheta, sí o sí van a tener que necesitar el cable para poder sacarlo después, salvo que tengan una buena uña y lo puedan estirar. Pero la idea es más o menos hacerlo con estas herramientas. Bien, me quedan muy poquitito. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, el cable, ¿cuánto sería más o menos? 1 milímetro de sección. Viene de 1 milímetro y de 1,5 milímetros. De 1 milímetro. ¿Tá? Así que con 80 centímetros, 1 metro, medio metro, para hacer las primeras pruebas, no vamos a tener problema. Bien, nos mantenemos al tanto. Cualquier cosa me preguntan por el tablón. Bueno. Ok. Listo, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao.